nuestros abuelos, presentamos Añoranzas de mi tierra, Añoranzas de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en las que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Este nuevo programa de Añoranzas de Cartago, Añoranzas de mi tierra, ¿verdad? Uno dice Cartago porque siempre lo tiene en el corazón, pero Añoranzas de mi tierra, lo vamos a dedicar a los 125 años de la muerte de uno de los héroes más desconocidos, olvidados de Costa Rica, de Cartago, Luis Pacheco Bertora. Vamos a entrevistar a descendientes directos de el héroe. Vamos a comentar parte de la historia con don Franco Fernández y tómenlo, ahí está, disfrútenlo, siempre descubriendo cosas nuevas para las personas de nuestro amado Cartago. Sí. Una vez más, estamos aquí haciendo una visita al cementerio general de Cartago. Una vez más, estamos aquí hablando de un desconocido que la historia de nuestro pueblo se ha encargado de ir borrando en el tiempo. Pero nosotros, Franco, estamos para recordar a esos personajes que de una forma u otra han marcado la historia de nuestra patria, y estamos para eso, nuestro grupo está para eso, para volver a hacer recordar en la memoria colectiva del pueblo cartaginés a un personaje de esta magnitud. Luis Pacheco Bertora. Don Franco. Muy buenas, y en realidad los felicito. Es una forma de rescatar la verdadera historia de Costa Rica. En este mausoleo está el héroe olvidado, Luis Pacheco Bertora. Estaba muy niño, hablemos de los 10, 11 años, cuando por mi casa había una señora que se llamó doña Eloisa Pacheco. Doña Eloisa Pacheco era hija de Luis Pacheco Bertora y era una señora de mucha edad, y siempre nos contaba a todos los niños del barrio la famosa y heroica acción de su padre. Luis Pacheco Bertora era un jovencito cuando estaba prestando el servicio militar, y como que le gustaba también la carrera militar.
cuando se vino pues la guerra de 1856-1857. Y como era lógico, los primeros que tenían que ir a defender a la patria en esa campaña tan importante para Costa Rica eran los militares. El muchacho contaba no más de 18 años. 18 años. Y bueno, se alistó. Tuvo acciones muy importantes en Santa Rosa. Y cuando vino la toma, que fue una toma muy fácil en un principio, de Rivas, Luis Pacheco tuvo una acción increíble. La acción que al final de la mañana decidió Luis Pacheco con su propia camisa envolverla, llenarla de combustible, supuestamente era una especie de canfín, y corrió a tratar de prender una esquina del mesón de guerra de donde salían muchas balas y que estaban liquidando el ejército costarricense. Él prendió una esquina y cuando trató de ir a la otra esquina para prender fuego en el techo, que era la parte en que se podía prender, porque la estructura era de adobe, fue herido de 3 balazos en su hombro derecho y cayó. De ahí en adelante, otros personajes, ¿verdad?, tomaron su tea y continuaron en la famosa acción de la quema del mesón. La quema del techo, porque el mesón ahí está, ¿verdad? Hasta ahora lo están destruyendo con nuevas construcciones ahí en Rivas. Bueno, fue herido, pasado al hospital militar que tenían los costarricenses del doctor Hoffman. Ahí están las listas de los heridos. Pasó la famosa acción de Rivas, las tropas regresaron a Costa Rica. Él fue distinguido, ¿verdad? Y su familia conserva todavía el almohadón para levantar su hombro derecho que quedó como caído de las heridas, ¿verdad? Y vino prácticamente casi inmediato la campaña de 1857, que es la más importante de Costa Rica y muy olvidada, que es la campaña en el río de San Juan. Es decir, cómo cortar los suministros de hombres, víveres, armas al ejército filibustero. Y Luis Pacheco se vuelve a enrolar, ¿verdad? Se vuelve a enrolar en el ejército y con una acción increíble es el encargado de poner explosivos, materia explosiva, en la leña que usaban los vapores de William Walker. Mira. Cuando William Walker pues utilizó esa leña, explotaban los barquitos que ellos que hacían ahí esa vía del tránsito. Fue comandante de San Carlos, de Nicaragua, ¿verdad?, que queda donde empieza el río San Juan, la salida del río de Nicaragua. Y pues regresó después a Costa Rica. Siguió con acciones militares aquí, que creo que las podemos hablar después porque es muy importante. Fue el gran amigo de Tomás Guardia, ¿no? Fue el edecán de Tomás Guardia. Edecán de Tomás Guardia. Inclusive viajó a Europa con Tomás Guardia, cuando Tomás Guardia visitó Europa. Bueno, entonces es uno de los héroes olvidados, y que yo creo que los costarricenses tenemos la obligación de levantar a todas aquellas figuras, más una figura probada, ¿verdad?, como la acción que hizo este señor, una figura probada. En 1889 se levantó una información de las acciones de él, en el 1891 también, en el juzgado de La Juela, en el juzgado de Cartago, está en los registros de los heridos. Se conocía ampliamente en Cartago su labor en aquellos tiempos, porque se dedicó a la construcción, sobre todo de casas humildes, pero hizo un edificio un poco grande, donde hoy está el famoso edificio Villanueva aproximadamente. Y la gente le decían el mesón de guerra. Le decían el mesón de guerra. Como lo había construido Luis Pacheco, le decían el mesón de guerra. Y de un momento a otro entra al olvido, como si solo un héroe existiera, o 2 o 3, no, una serie de acciones importantísimas. Ese es así el resumen rápido de Luis Pacheco Bertora. Casó 2 veces,
No tuvo hijos, pero tenía una hija extramatrimonial, que era doña Eloisa, que era esta señora, porque ahí vivió, Luis Pacheco Bertora vivió en la avenida Según, entre calle 6 y 8 de Cartago, ¿sí? Para que lo toquen, para que lo toquemos. Sí. Es un héroe que se puede tocar, ¿verdad? Y después, su tumba, ahí estaba una placa de la Academia de Historia y Geografía, que le hace mérito pues a sus acciones en 1856. Vamos a seguir en el programa reelaborando, reconociendo a Luis Pacheco Bertora, que puede ser la punta del iceberg de todos los héroes de 1856, 1857 que se fueron generando. Las personas que salieron de cada provincia, están los nombres, las personas que lucharon, las personas que murieron allá. Creo que es una tarea importante también para que el pueblo de Costa Rica y el pueblo cartaginés sepa que héroes tenemos muchos, pero memoria tenemos muy poca, verdaderamente. Así es. Desarrollando un poco más y adentrándose un poquito más, Franco, en la historia de Luis Pacheco Bertora, nos toca en este momento profundizar un poquito, y en esa forma es irnos a la raíz del cacho, ¿verdad? Ir a hablar con un miembro de la familia de Luis Pacheco Bertora, y en este caso bisnieto de él, que nos va a dar una semblanza familiar y de lo que sentía su familia con respecto a este héroe. Tenemos a don Carlos Sánchez Vargas, bisnieto, a mucha honra, de uno de los héroes nacionales más desconocidos que tenemos en Costa Rica, don Franco. Así es. Carlos, tal vez nos gustaría que nos hables qué decía tu familia. Estaba muy chiquillo, estamos de acuerdo, sobre el asunto de tu bisabuelo. Sí, correcto. En realidad yo estaba muy pequeño como para entender todas esas cosas de lo que fue mi pariente con lo de la quema del mesón, pero sí, ya estando en el colegio, en la casa se tocaba el tema cuando se venían estas fechas del 11 de abril, y sí me acuerdo muy bien que en esa oportunidad, estando en el colegio, una vez don Fernando Cabrera, en aquel entonces secretario del colegio, me llamó así muy informalmente en un recreo y me habló. Me dice: usted sabe que Juan Santamaría no quemó el mesón, que fue su pariente Luis Pacheco Bertora, pero me lo hizo como muy profundo y siempre me quedó eso de lo que sucedió, ¿verdad? ¿Y su familia, qué decía su mamá, qué decía su papá, qué decían en el entorno familiar con respecto a esa imagen? Tu abuela, sobre todo. Sí, bueno, de mi abuela también, no recuerdo muy bien todo lo que decía, porque, como repito, ya estaba muy joven para entender muchas cosas de eso, pero sí se hablaba en el núcleo familiar para estas fechas de ese tema, pero como que no se tocaba mucho, porque ya lo hecho estaba de que habían nombrado héroe a Juan Santamaría y nunca le acreditaron el valor que necesitaba Pacheco Bertora. Mira, qué interesante. ¿Y cómo fue la trayectoria de Pacheco Bertora aquí en Cartago? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué decían sus familiares acerca de él? Pues no, de eso no tengo muy claro qué decían en realidad. Sí, eso no tengo. Porque sí, yo sí recuerdo a todos los chiquillos del barrio, que estábamos más chiquillos todavía. Sí. Doña Eloisa, tu abuela, ¿verdad? Sí, doña Eloisa, sí. Doña Eloisa siempre nos reunía por estas fechas y nos contaba toda la historia de su papá. Y a nosotros nos parecía rarísimo, es lógico, porque
ya le habían metido uno, pues, una cosa totalmente diferente. Nos sorprendía inclusive las historias. Nos contaba muy detalles, pues estábamos también muy chiquillos, ¿verdad? Y siempre la casa de ustedes, que estaba a la par de la Pensión Panamá, Correcto. en la avenida Segunda, calle 6 y 8, ¿verdad? Todo el mundo pasaba por ahí y decía, esa es la casa del que quemó el mesón, esa es la casa de Luis Pacheco Bertora, ahí vive la hija de don Luis Pacheco Bertora, y todo, porque era famoso. Y también que todavía había quedado un poco el recuerdo, porque fue constructor de casas después, don Luis Pacheco. Quedó el recuerdo en el edificio Villanueva, que estaba ya cambiado, lógico, que fue un edificio grande que hizo Luis Pacheco en Cartago, y le decían el mesón, ¿verdad? Como lo había hecho don Luis Pacheco, le decían el edificio el mesón. Qué interesante, esa parte no la conocía. Es que vos sos el menor de los dos hermanos, ¿verdad? Sí, correcto. Que tenías. Sí, sí. Sí, no, pero sí, mucho detallito de esos, repito otra vez, por la edad mía, yo creo que en escuela, empezando escuela, es que tocaban esos puntos y No, y me llama la atención, digamos, de don Fernando Cabrera, que lo llamara usted aparte. Sí. O sea, digamos, eso es un poco, ennoblece un poco lo que es el Colegio San Luis Gonzaga, siempre sobre esos detalles, ¿verdad? Sí, pero lo que me llamó la atención es que fue como algo entre él y yo, porque dentro del mismo colegio tal vez también nunca se hablaba del tema. Fue algo así, pero hasta ahí no pasó. Y más adelante, ¿qué otras oportunidades tuvo usted de oír la figura de Pacheco Bertora? Ya cuando estaba... Porque usted es un gran deportista, ¿verdad? Primero que nada, uno de los insignes acá Sí. de Cartago, ¿verdad? En el área de básquetbol. Claro, cuando era joven. Cuando era joven, pues ahora me estaba oyendo que también era... Todavía de vez en cuando ahí vamos en el máster. Sí, correcto. Ah, mira. Sí. Ahí hemos estado en torneos internacionales también, a estas edades, y gracias a Dios todavía se hace deporte. Siempre representando a Cartago. A Cartago y a Costa Rica ha tenido la oportunidad en torneos internacionales Ah, también. bueno. ¿Y en qué otro momento usted le llegaron esas pequeñas muestras del pasado, digamos, con respecto a Luis Pacheco Bertora? Noelio, vieras que yo creo que fue cuando mi mamá empezó a hacer o sacar recortes de periódicos que esporádicamente los sacaban, relacionando todo esto. Entonces ahí es donde yo como que me fui enterando más del asunto. Y a mí me llama mucho la atención, obviamente, por pariente que era y desconocía muchas cosas de la gesta que hizo él. ¿Y cuántos son de familia ustedes, en línea directa con Pacheco Bertora? ¿Cuántos somos? De familia, sí, ustedes. Bueno, es que no recuerdo ahorita cuántos éramos, pero eran de los No, de su familia actual, digamos. ¿Cuáles son cuántos miembros de familia están en este momento? ¿Su hermano existe? No, mi hermano falleció. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 4 hijos y después, ¿cómo se llama? Tuve un hermano que era casi de la edad de Franco, que estábamos hablando ahora, pero era mayor 9 años que yo. Yo tengo actualmente 72, él estaría de 81 ahora. Y ahorita yo creo que ya quedamos muy pocos como nietos. Tulia Castro. Casada con otro deportista. Con Rodolfo Con Alvarado. Rodolfo Alvarado, el famoso jugador del Cartagena. Ah, sí. El mudo, me decían. Y yo creo que solo Tulia y yo quedamos como bisnietos. Y dígame, ¿han habido en la ciudad de Cartago algún movimiento con respecto a la figura de Luis Pacheco Bertora en el pasado, para darlo a conocer más? ¿Conoce usted alguna? Como te digo, me he enterado por medio de recortes de artículos que sacaban los periódicos, que han estado haciendo gestiones para que se fuera nombrado
un héroe nacional. Ahorita no recuerdo en qué año fue, lo último fue hace como 3, 4 años, la exdiputada o diputada ahora, Paulina Ramírez, estaba haciendo gestiones para ver qué se podía hacer, pero hasta ahí. Después sí, artículos que ha sacado Franco, pero no se ha podido hasta la fecha. Todavía no ha cuajado. No ha cuajado. Es muy interesante. Y usted como miembro de la familia, ¿qué puede decirle usted a los cartagineses? Porque en realidad toda nuestra labor ha sido darlo a conocer de nuevo, como que la gente se olvida. Entonces todo lo que estamos haciendo en este momento es para volver otra vez a que la gente reconozca a estos héroes. Claro, es una gran cosa lo que ustedes están haciendo, porque yo creo que esta gesta no se puede quedar así, en el olvido. Fue una gran cosa que trascendió en aquel entonces y que quedó en el olvido hasta la fecha, ¿verdad? Pero ¿algún recuerdo físico que tenga usted, familiar, que perteneció a don Luis? Pues sí, siempre mi mamá tenía guardado una... Voy a hacerte caerlo de arriba. Esto, tal y como está así ha estado durante años. Esto es lo saco, no importa. Esto ha sido, dicen que era un gorrito que él estuvo usando en aquellos tiempos. ¿Para qué ocasión? Desconozco. Y a la vez, dentro de esto, estaba esto, que supuestamente esto era como ¿cómo dicen? Cuando él fue herido, dicen que él era muy coqueto. Entonces, como le dieron en un hombro, por lo de la pea que la llevaba, él quedó con el hombro caído después de los balazos o las heridas que tuvo. Entonces dice que esto se lo pusieron aquí, claro, por dentro, para que quedara bien el hombro y quedara parejo. Eso es lo que me cuentan de esto, que es como un madrón, o no sé cómo lo llamarán. Y esto tiene más de 100 años. Debe tenerlo. El gorrito también. Debe tenerlo, sí. El gorrito es una verdadera belleza, es una obra de, ¿cómo se puede decir? Ni lo toco, ¿verdad? Pero es una obra de... No importa. ¿Cómo se llama esto que se hace con aguja, Franco? Un bordado. Es un bordado muy, muy, muy especial, muy delicado, bellísimo, ¿verdad? Sí. A pesar de los años que tiene, es muy bello, es un motivo floral, ¿verdad? Sí. Y con su correspondiente borla, ¿verdad? Sí, muy bello. O sea, esto nos muestra, volvamos un poquito, entonces Franco, cuando él tuvo necesidad de usar esta prótesis a la manera antigua, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Cuántos disparos fueron? ¿En qué momento de la quema del mesón? Las mayores referencias históricas en los diferentes procesos que se realizaron es que él estuvo herido en el hospital Hoffman, que es un hospital de campaña que se hizo en Rivas, y hay varias declaraciones de otros combatientes de que don Luis Pacheco recibió uno o varios balazos en el hombro derecho, ¿verdad? Que la herida estaba en el hombro derecho, que se había desangrado mucho, y que también hay una referencia también en esas informaciones que Pancha Carrasco fue quien lo estuvo cuidando en el hospital, él le dio asistencia a Pancho Carrasco. Hay dos informaciones, precisamente una en Alajuela y otra en Cartago, bueno, eso de en los juzgados, ¿verdad? Bueno, de eso, más todas las referencias que se tienen
y de las informaciones que se han levantado del hecho de que la quema parcial del mesón, porque nunca se quemó así en su totalidad, que como algunos lugares dicen que X persona quedó bajo los escombros del mesón, no, el mesón ahí está todavía. Hasta ahora creo que lo están botando para hacer esas construcciones. No puede ser. Debe haber sido como el techo, ¿no? Que se quemó, una cosa así, ¿verdad? Todas las referencias hacen porque fueron 3 personas, ¿verdad? Que trataron de quemar el mesón. El primero, el voluntario, primero fue Luis Pacheco Bertora, y la descripción es clara de que se quitó la camisa, la envolvió ahí en una especie de gasolina, sí, alcohol o algo así. es muy posible que una especie como de campín, ¿verdad? Una cosa así, y se tiró y prendió un costado sur del mesón, y cuando fue a correr a prender el otro costado, ¿verdad?, fue cuando cayó herido. Bueno. Y cuando estaba en el suelo, llegó un segundo, el cual que se dice que es un nicaragüense, de apellido Rosales, y continuó y también fue herido en ese momento, y un tercero también, pues, que entre comillas culminó, ¿verdad?, digamos, con el incendio que había iniciado don Luis Pacheco Bertora. Eso es lo que más o menos he podido armar con las informaciones que se levantaron entre 1885 y 1891, ¿verdad? Don Franco, dígame una cosa, ¿y terminó la labor de Pacheco Bertora en ese momento? No, él era militar. Él era militar. Era militar de carrera. De carrera. Y no hay que olvidarse que Costa Rica tenía supuestamente el mejor ejército de Centroamérica, y que tenía las armas más modernas en aquel entonces, ¿verdad?, por una serie de circunstancias de Centroamérica. ¿Se tenía una idea de cuánto fue el periodo de rehabilitación de Pacheco Bertora? Pacheco Bertora fue muy rápido la recuperación, ¿verdad?, porque en menos de un año ya está otra vez en el ejército, y se va a la segunda campaña en el 57. Oiga, y a pesar de la situación esta, Sí, siendo un minusválido, era un minusválido, no puede ser. Por eso es que usaba esta almohadita que nos habló Carlos, ¿verdad?, esa almohada, porque el hombro le quedó pues caído y no mucha acción en la mano derecha. Y aún así se alistó de nuevo y volvió a ser héroe. No. ¿Verdad? Por segunda vez. Por segunda vez, porque cuando se estaban capturando los barcos que corrían por el río San Juan para cortarle a William Walker los suministros de armas, comida, hombres, etcétera, ¿verdad? El ejército costarricense se portó de maravilla. Y Luis Pacheco, de nuevo, fue el que puso cargas de explosivos en las leñas que se iban a usar en los vapores de William Walker, y explotaron y inutilizaron algunos vapores, ¿verdad? Es más, fue nombrado comandante general de San Carlos de Nicaragua. Oiga, pero y vino otra vez y siguió siendo militar siempre. Oiga, a mí me emociona eso, o sea, digamos que siendo minusválido, ya con problemas y todo, y todavía animarse a hacer eso, a poner las cargas de dinamita bajo, no sé, vigilancia en los puros barcos. Es que hay que imaginarse los barcos de esa época, ¿verdad? Y artillados hasta decir bastas y todo. Y a su estilo. A su estilo, ¿verdad? Claro, no es, sí, claro. Sí. Imagínense. Y siguió siendo militar. Siguió siendo militar, que es el problema que en alguna oportunidad esta cámara se estaba hablando con el compañero, porque como militar cumplió órdenes. Y como hubo un levantamiento contra Juanito Mora, sí. Hubo un levantamiento liderado por un señor Sotelo. Él cumplió órdenes y él fue de los que, junto con otros compañeros, sacaron a Juanito Mora de su casa preso para extraditarlo. Por eso es que Juanito nunca lo quiso, ¿verdad? Esa fue la manifestación aquella, sí, increíble, en el diario de Panamá. Entrevistaron al expresidente, ¿verdad? Que quería invadir otra vez. Y él dijo, yo soy capaz de olvidar todo, ¿verdad, Franco? Pero eso sí, a Pacheco Bertora yo lo voy a juzgar, y a 3 más lo voy a juzgar con todo el peso de la ley, o sea, no lo podía olvidar. O sea, lo tenía entre pecho y espalda, ¿verdad?, a Bertora. Sí. Y todo por cumplir órdenes, porque, como dice don Franco, un ejército es independiente
digamos, del signo de partido, sino solo responde en forma así, digamos, teórica A su comandante. y al estado del presidente que salía en ese momento. Qué increíble. Sí, Franco, y entiendo también que, bueno, después de lo que sucedió para esa vez, la quema del mesón, él vivió 36, 38 años más, ¿verdad? Ajá. Y murió de una enfermedad natural. No, una enfermedad que era conexa a los daños que tuvo en el 56. Ah, sí. Sí, tenía que ver, una enfermedad que tenía que ver con los daños que tuvo, que se le fueron agravando, porque murió a más de 65 años, por ahí, ¿verdad? Que era una edad muy alta, muy fuerte en aquella época. Murió en Cartago, se había casado por segunda vez, en el primer matrimonio no tuvo hijos, en el segundo tampoco, pero doña Eloisa era extramatrimonial y ellos la recibieron y siempre la familia Pacheco y todos sus miembros la aceptaron como una gran señora, que fue una gran señora, doña Eloisa. En el barrio la queríamos muchísimo, Sí. no solo porque nos daba confites, sino también porque nos contaba las historias del 56 y el 57 de Luis Pacheco Y Bertola. eras que brava que era también. Es que era estricta. Nosotros, en serio. Es que era estricta, es que las señoras eran Bravo, estrictas, sí. lo que hace falta ahora, ¿verdad? Sí, Eran claro, estrictas, sí, sí. con las cosas había que cumplirlas bien, ¿verdad? Doña Eloisa era de esas, hay que cumplirle bien a doña Eloisa, ¿verdad? Claro. Sí, pero también muy simpática a la vez, ¿verdad? ¿Y cómo se fue desarrollando después de haber participado en esos hechos bélicos Pacheco Bertola aquí en Cartago? Bueno, O en Pacheco Costa Rica? Bertola siguió siendo no solo un militar de carrera, sino que llegó a ser el hombre de confianza de don Tomás Guardia. No me diga. Fue el edecán de Tomás Guardia. En uno de sus viajes de Tomás Guardia a Europa llegó Luis Pacheco Bertola. Luis Pacheco estuvo como decán del presidente de la República de Costa Rica en Europa, ¿verdad? No, queremos decir ¿Verdad? que Tomás Guardia estuvo como 12 años en el poder, ¿verdad? Más todavía. Más, Y sus influencias pasaron de 12 años todavía. Claro que sí. Es claro. increíble. Y Ya entonces, después él se dedicó, él decía que era agricultor, pero no tuvo mucha oportunidad. Más que todo era constructor, ¿verdad? Ahora diríamos como una especie como maestro de obras, una cosa así. Le gustaba mucho construir casas, Ajá. edificios y cosas de esas en Cartago. Se dedicó mucho a eso. Sobre todo a casas de gente pobre, casas muy humildes. Se dedicó mucho Luis Pacheco Bertola. ahora, físicamente, ya hemos visto en fotografía cómo fue, pero era un hombre, digamos, de contextura delgada, pero muy fibrudo. O sea, era un hombre como, no, digamos, acostumbrado al trabajo fuerte también. Sí, como los viejitos de antes, ¿verdad? Ujú. Que eran fuertes, portachones, que dice uno. Yo vi la foto de él en la casa tuya. ¿Qué se hizo esa foto? Porta los documentos. Sí. Sí, esa foto es Dame la Aquí está. por aquí. Es esta, ¿verdad? Sí. Es No es esta. una foto, es una foto entonces. Esta es una foto, pero nosotros en la casa la teníamos enmarcada. Esa era redonda, digo, ovalada. Cuadrada. Ah, cuadrada. La que teníamos en la Ujú. casa sí era cuadrada, pero no recuerdo hace cuántos años atrás, una prima segunda mía, que también es historiadora, Ana Patricia Fumero, Ujú. llegó a pedirnos la foto. Llegó a pedirnos la foto porque la iba a llevar al Museo Juan Santamaría en Alajuela. ¿Por qué? No tengo idea. Y hasta la fecha, creo que allá se encuentra esa foto. Que yo creo que lo lógico es tenerla aquí en Cartago, ¿verdad? Y ahora que tenemos museo, hacerle algo y Claro tenerla que sí. aquí. Pero ahí te queda de tarea vos, Ay, Dios mío. para ver si la podemos rescatar esa fotografía, porque sí, yo no entiendo el por qué está allá en Alajuela, A la juela. en el museo Juan Santamaría. Ujú. Y ya aquí, digamos, fue un agricultor. Hay idea de las fincas que tenía aquí en el norte, ¿no? Ujú. Y se dedicó a la construcción entonces. Se dedica a construcción y compra y venta de casas y cosas de esa naturaleza. En fin, don Franco, ¿usted qué opina del hecho de este olvido que tenemos nosotros los cartagineses con este tipo de personas? Son tantos los olvidos que hay en nuestra historia, ¿verdad?
en realidad yo creo que hay que hacer un replanteamiento de una serie, no solo de acciones, sino de procesos en la historia de Costa Rica, porque ahora tenemos instrumentos y hay que decir la verdad, y también tener un distanciamiento, si se hace conciencia, de las tradiciones que son meramente fantasiosas a veces, ¿verdad? Este es un caso de un héroe muy interesante, un héroe que podemos tocar, ¿verdad? Concreto, ¿verdad? Y aquí podemos tocar un viñeto. Es un orgullo, es que es concreto. Otras cosas no se pueden realizar porque no sabemos, ¿verdad? O no existen las cosas así tan exactas como esta casa. Pero aquí en Cartago, todavía en mi época, cuando estaba yo muy chiquillo, se hablaba todavía bastante de Luis Pacheco Bertola. Sí, yo recuerdo. O sea, está totalmente documentado, es un héroe concreto, tenemos donde está enterrado, tenemos donde nació. O sea, la placa de la Academia de Geografía y Historia en el mausoleo, en el mausoleo de ustedes, ahí en el Cementerio General de Cartago. O sea, es decir, hay que hacer justicia con una serie de deberes, ¿verdad? Claro. Sí, digamos, es muy importante que nosotros replanteemos eso así como usted dice, y sobre todo la cuestión no de fechas, sino de procesos. Es que el proceso es el que hace la historia prácticamente, claro, si usted lo comprende. Y presentamos a la Asamblea Legislativa toda una serie de documentos y todo, buscando el benemilitazgo para don Luis Pacheco Bertola, no sé, quedó en cero, ¿verdad? Fue presentado hace como 4 o 5 años, no recuerdo, firmado por un buen abogado, amigo mío, y el suscrito, ¿verdad? Pero no sé, ahí, entre los documentos que le voy a dejar al compañero tengo una copia para que se dé cuenta del esfuerzo que realizamos, inclusive en la Asamblea Legislativa, pero está durmiendo el sueño de los justos también, ¿verdad? No, y ahora que hay cierta disposición, ¿verdad?, a declarar personas, digamos, nosotros tenemos ahora, bueno, el caso de don Fernando Carballo, que lo reconoció en la parte actualmente, pero necesitamos una recapitulación de esas personas que de verdad han mostrado, han guiado y han sido esos héroes que sirven de ejemplo para las futuras generaciones, ¿verdad? Porque no, lo que hizo Pacheco Bertola no debe quedarse así. Sí. Carlos, verdad, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa, por darnos a conocer esa almohadilla, esa prótesis, no sé si se le podrá llamar así, ¿verdad? Que utilizó don Luis durante muchísimos años, más de 30 años la usó, y que siga guardándola como un tesoro. Definitivamente hay que ver si esa fotografía antigua, de la primera fotografía, porque está empezando la fotografía, se puede traer al Museo de Cartago, yo diría también al Palacio Municipal de Cartago, ¿no? Y un abrazo a toda su familia y muchas gracias, ¿verdad? No, muchas gracias a ustedes, y volviendo a lo anterior de esa prótesis, que si es posible echarse la fotografía de la abuela, de adjuntarle eso, ¿verdad? Para civil también, que pase a un museo, ¿verdad?